¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar donde nos sintonicéis. Muy contento de volver a tener aquí a nuestro amigo Luis González, que ha vuelto de sus vacaciones y nos visita para contarnos cómo han ido sus vacaciones. ¿Cómo estás, Luis? Pues muy bien, bueno, después de unas vacaciones, ¿verdad? Estupendamente. Bueno, he estado en Cuba unos días y bueno, aquello es un poco digno de ver cómo está en la actualidad el país. Un país que, Sí. como sabes, pues hemos convivido pues 5 siglos juntos con distintas etapas y etapas mejores, etapas peores, etapas malas, incluso en las que hemos guerreado unos contra otros, pero yo creo que todavía queda allí en el país ese hermanamiento que hemos tenido Claro que sí. de casi 5 siglos, pero bueno, la verdad que la situación actual del país es muy complicada. Es Y bueno, compleja. eso si le preguntas a un socialista, dice que está perfectos en Cuba. Bueno, Dicen que, bueno, que son los más ricos del planeta. sí, bueno, fíjate, es curioso porque ha ocurrido algo que no había ocurrido en la historia de la revolución. Allí todo se llama el ejército revolucionario, es revolucionario hasta los autobuses, ¿no? O sea, todo es revolucionario. Y curiosamente, por primera vez ha dimitido una ministra por decir que los pobres que van por las calles, que son gente que va disfrazada. Ah, claro. Sí, son gente que se disfraza para digamos que dejar en mal lugar al régimen, ¿no? Entonces, bueno, por Los envía primera vez en la Estados Unidos. historia le han hecho dimitir a un ministro. Calcula cómo está el tema, ¿eh? O sea, calcula si será verdad Claro. lo que se está viviendo allí y el drama absoluto que tanto social como económico, Claro. en fin, energético, en fin, de todo tipo, ¿no? Es terrible, ¿no? El asunto, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, Y bueno, antes de pues empezar, vamos a poner un vídeo para que la gente se ambiente de lo que es Cuba, porque es sí, interesante que, y además este vídeo lo has hecho tú, o sea que sí, sí, bueno, vamos a poner este vídeo y que la gente pues vea cómo ves Cuba desde tu punto de vista, ¿eh? Y luego ya continuamos hablando. luego ya seguimos, sí. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
vaya, dale de frente. De Alto Cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí. En el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Ataque, compadre, ataque de frente. De Alto Cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo al ver? Yo es que el contraste entre la maravillosa naturaleza con las cascadas, con el verdor de la naturaleza, los paisajes tan magníficos y ver el contraste con las casas casi en ruinas, derrumbadas. Es tremendo, o sea, es que no se ha hecho casi nada desde las casas que dejamos en 1898. O sea, sí. Hay auténticos palacetes, pero cientos, y casas muy buenas, pues tipo, a lo mejor, pues como aquí en Madrid, el barrio Salamanca, o en Barcelona, pues yo qué sé, el barrio de Gracia, o impresionantes, pero que se están, no solo que se están cayendo, sino que caídas, ves en las ventanas ropa tendida.
lo que es Imagínate. absolutamente espeluznante. Es decir, estás viendo que la casa se está cayendo y que todavía viven familias dentro de esa casa y no se les Madre da mía. otra casa, ¿eh? Bueno, evidentemente hay muertos, o sea, hay muertos todas las semanas, porque ten en cuenta que se destruyen en La Habana Vieja aproximadamente alrededor de 3 viviendas diarias, es decir, que cae un edificio cada semana, más o menos, Uf, y se destruyen como 1000 viviendas al año en uf, estos momentos. Entonces es absolutamente terrible la falta de inversión, vamos, claro. no se han pintado ni las fachadas y es absolutamente terrorífico ver cómo en algunos edificios todavía vive gente, incluso pasar por debajo de los balcones es toda una aventura. Es arriesgar tu vida. No, es en serio, en serio. No, luego creo que hay una foto pues, muy cerca del hotel nuestro, que estaba Ujú, pues, en el pleno centro, ujú, y que se ven incluso, o sea, está el edificio completamente apuntalado, medio edificio, o sea, no vive nadie, pero hay un trocito del edificio que se ven todavía la ropa tendida, o sea, que dices, madre mía, o madre sea, mía. y esto se va a caer, no sé qué día se caerá este año o el que viene, pero todavía vive gente, entonces es dramático, ¿no? Sí, sí. Eh, Cogiendo un poco el hilo que has dicho de la naturaleza, Ujú, la naturaleza es algo espectacular, o sea, ujú, es una isla que mide casi 1300 kilómetros de larga, ujú. o sea, fíjate, es casi más grande de larga que la Que, propia que España, ¿no? España, exacto. Más larga que España, es verdad que es más estrechita, ¿no? Hay, Ujú, el lado más ancho son 200 y pico kilómetros y el más estrecho como 28, ujú, pero la longitud son 1250 kilómetros, o sea, es algo espectacular. ujú. Y la isla la descubre Colón, Cristóbal Colón, en su primer viaje. Sí. Que Después de, fue a buscar especias. efectivamente, sí, porque sabes que todo el tema del descubrimiento de América, que es absolutamente casual, viene como consecuencia de que se había roto la ruta de las especias porque los turcos otomanos habían tomado el imperio, o sea, bizantino, Ujú. y se habían expandido por todo aquello y cortaron la ruta de las especias. Cortaron, claro. Y Ujú, las especias eran más que fundamentales en Europa, sí, porque la carne, para mantenerla en conserva, pues se utilizaban salazones. claro. ¿Qué ocurría? Que cuando tú desalabas esa carne, pues no sabía nada. Entonces eran muy necesarias las especias. Claro, en el Ujú. momento que cortan la ruta de las especias, bueno, comer se convertía en, bueno, pues comer cualquier carne era pues comer estropajo. O sea, es que la gente no lo sabe. Entonces llegó un momento en que, por ejemplo, el clavo o la pimienta, Ujú. pues llegaron a valer más que el oro en un momento Madre dado. mía, O sea, claro. fíjate qué curioso, ¿no? Y bueno, pues se empezó a pensar a ver qué ruta podía hacerse para llegar a la India, ¿no? Y a donde estaba la especiería, ¿no? Donde Ujú. estaban realmente las especias. Y claro, no se conocía más que una ruta que era darle la vuelta a África, aunque tampoco se conocía muy bien cómo era África porque Porque había eso. cabe recordar que en esos tiempos no existía el canal de Suez. Es, Efectivamente, el canal de Suez es muy posterior y además a partir de las Islas Canarias hacia abajo estaba el Cabo Bojador, que lo llamaban el Cabo del Miedo. ujú, Entonces los barcos ahí se varaban, no sabían por qué, pues el barco se varaba y se perdía la nave, se quedaba ahí ujú. varada y los marineros y tal. Entonces se salían, digamos, pues lo típico, las leyendas de que allí había monstruos a partir del Cabo Bojador y que no se podía navegar a partir de aquella zona y tal, o sea, no se podía bajar al Cuerno de África, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues aparece un buen día un señor que es el señor Colón, Colón. Ujú. diciendo que no, que a las Indias se puede llegar cruzando el mar.
porque la distancia la había establecido Eratóstenes en el siglo III antes de Cristo, cuando descubrió que la Tierra era redonda, ¿no? Por medio de unas sombras y unos palos en Egipto, y él descubrió que en Asuán el sol daba a las 12 de la mañana y no se producía sombra en los obeliscos, y sin embargo en Alejandría sí había sombra. Entonces llegó a la conclusión, la Tierra es redonda, y con unos palos y unas mediciones el hombre sacó allí unas mediciones que eran bastante exactas, o sea, se equivocó en muy poco, se equivocó apenas en un 15%, ¿no? Entonces, él decía que la Tierra tenía 46.000 kilómetros y que era redonda, aunque no era totalmente cierto, ¿no? Pero bueno, al final eran 40.000, él dijo 46.000. Pero claro, cuando se presenta Colón ante el rey de Portugal diciendo que se podía llegar a la India a través del mar, pues le cuenta que la distancia es menor, que él tiene unos planos de Ptolomeo que es menor y tal y cual. Y bueno, al final... Es que no se había leído a Eratóstenes, digamos. Sí. Bueno, que la Tierra era redonda, sí, pero él no comulgaba con esas distancias, ¿no? Lo que pasa es que él sabía un truco que no contaba, ¿no? Él le habían contado una cosa mal contada, y entonces él decía, pues hay menos distancia, porque él luego, como el rey de Portugal le echa de Portugal diciendo que está loco, y que sus geógrafos y sus cosmógrafos le dicen, tú estás loco, entonces se va a ver a la reina de Castilla, a Isabel, a Alcalá de Henares, y le cuenta la misma película. Y la reina le dice, mira, yo ahora no me puedo meter en viajes, estoy con la guerra de Granada, no sé qué dinero va a costar terminar esta guerra y no estoy para aventuras, pero bueno, vete a ver a mi confesor, que es Fray Hernando de Talavera, y él te dirigirá y hablas con él y con nuestros técnicos y nuestros geógrafos y les cuentas. Claro, aquello no cuadraba por ningún lado, porque él seguía insistiendo en que medía la mitad y tal, en vez de 1.200 leguas, o sea, en vez de 2.400 leguas, él decía que medía 1.200 llegar hasta la India, a Zipango, que entonces era la isla más conocida, que era Japón, lo llamaban Zipango. Japón, sí. Y entonces en Valladolid empiezan a estudiar el tema y dicen, oye, este tío o no cuenta la verdad, o está loco, o algo pasa. Entonces, Fray Hernando de Talavera le confiesa y él se sincera con él y le dice, mire, es que yo me he encontrado a un náufrago en la isla de Madeira y me ha dicho que bajando a la isla del Hierro, bajando a las Canarias a la isla del Hierro, si luego se toma el camino de frente, hay unas islas en mitad del mar. Y él pensaba que esas islas eran Zipango, porque había encontrado a ese náufrago allí, ¿no? Claro. Luego, entonces, dice, pues eso se lo tienes que contar a la reina, porque te has sincerado conmigo, pero ahora tienes que contárselo a la reina, porque la reina tampoco te cree, ¿no? Entonces él se lo cuenta y efectivamente cuando se acaba la guerra de Granada se hace el primer viaje. Y en ese primer viaje llegan efectivamente por ese camino, bajando a la isla de Hierro, tomando luego de frente hacia allá, pues finalmente llegan el 12 de octubre a la isla de Guanajaní y avistan tierra por primera vez. Que no llegan a Cuba, o sea, llegan primero a la Española, ¿no? Claro, bueno, sí, a la Española, pero primero llegan a Guanajaní, luego se establecen en la Española. Pero 15 días más tarde, porque se pierde la Santa María la pierden, naufraga, y con ella hacen un pequeño fuerte allí en la isla, y luego 15 días más tarde bajan un poquito y se encuentran con algo que era como bastante grande, y él pensaba que eso era una península. Él llega a la parte, digamos, más oriental, a una zona que se llamaba Bariay, en lo que es la provincia actual de Holguín, muy cerca de la zona de Guantánamo. Ahí veis Holguín en la parte sur, pues ahí es donde él llega más o menos y toca por primera vez avista Cuba, y al día siguiente, el 28 de octubre, 16 días más tarde de que lleguen a Guanajaní, pues desembarcan. Y entonces él escribe unos pasajes en su
en su diario de a bordo, que dice: nunca más hermosa cosa vi. Dice: estaba todo de árboles cercado el río, hermosos y verdes y diversos frutos, y aves muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente. O sea, a él le pareció la tierra más maravillosa del mundo cuando descubre Cuba, aunque él regresa y no sabía que había descubierto la isla más grande de las Antillas. Él luego las denomina Antillas porque sabes que Antilia era una antigua leyenda de que había una isla en medio del mar Atlántico que los griegos llamaban Antilia. Entonces él las bautiza como las Antillas en homenaje a aquella mítica isla que estaba en medio del Atlántico, ¿no? Y a esta supuesta península por primera vez la nombra como, la llama Juana, en honor al primer hijo de los Reyes Católicos que aún no había fallecido, el infante Juan. Sí. Aunque luego cuando fallece, pues y ya conocen en el segundo viaje que están ante una isla enorme de cerca de 1.300 kilómetros y tal, y la empiezan a navegar por el sur y tal, pues la denominan después la isla Fernandina en honor al rey Fernando, ¿no? Okay. Entonces, bueno, hasta 1510 no se establece en la isla el primer asentamiento, ¿no? O sea, pasan unos cuantos años porque Colón se establece en la Española, en Dominicana, ¿no? Y finalmente pues abordan esta isla, pero ya en 1510 que nombran al primer gobernador, el virrey, que entonces era su hijo, Diego Colón, nombra al primer gobernador, que es Diego Velázquez, y ahí ya es cuando en Baracoa, aquí abajo, pues donde está Guantánamo, que está y entre Holguín y Guantánamo, ahí está Baracoa, ahí es donde se funda la primera ciudad, luego se funda Santiago, y más adelante se van fundando toda una serie de ciudades, Trinidad, Santo Espíritu y demás, ¿no? Sí. Entonces, en el 19, 9 años más tarde, llega Hernán Cortés, y le encarga, Diego Velázquez le encarga y dice: oye, estamos en una isla, tenemos que llegar o sea, no estamos en Zipango, ni estamos en Colón ya había fallecido, y se muere sin saber pues que había detrás un enorme continente y detrás del continente otro océano enorme, ¿no? Que era el Pacífico. Entonces es cuando entra Hernán Cortés en juego y es cuando hace la primera prospección digamos, en las costas de la península de Yucatán, y entonces ya sí tocan tierra firme, tocan continente, un continente que ellos se dan cuenta que es algo desconocido. Es algo que no se conoce. Por primera vez cuando llega Hernán Cortés allí, ¿no? Entonces luego, bueno, pues la verdad es que Cuba va tomando cada vez mayor relevancia porque por ser tan grande y por estar en mitad del Golfo de México, ¿no? Y ser tan enorme y además tener algo tan importante como un puerto natural que es La Habana. La Habana es un puerto magnífico, natural, que tiene una entrada con una ensenada enorme allí y donde los barcos pueden apostar allí, o sea, atracar allí sin ningún problema, cantidad de barcos, todos los que quieras. Y además tiene una entrada que es muy fácil de defender poniendo como pusieron pues 2 castillos en las puntas de la entrada, ¿no? Que es el famoso Castillo del Morro, ¿no? Entonces Cuba se empieza a hacer, pues, o sea, concretamente La Habana, ahí empieza la importancia de La Habana y se traslada allí la capital, incluso desde allí se gobernaba en parte todo lo que era la Nueva España, ¿no? Desde La Habana. Y allí es donde llegan los barcos los que vienen de Veracruz, de México, cargados de oro, y los que llegan también de Nueva Granada, concretamente de Cartagena de Indias y tal, antes de regresar a España siempre pasaban por La Habana
para no ir solos y empezar luego a ir a lo mejor 3 o 4 barcos juntos y venir hasta Cádiz, ¿no? Que es normalmente donde desembarcaban en Cádiz o en Sevilla, ¿no? Por eso los ingleses estaban tan interesados en tomar La Habana, porque sabían que allí se concentraba todo el tráfico de barcos llenos de oro. Claro, efectivamente. Ya sabes que todos los virreinatos tenían que pagar a la metrópoli lo que se llamaba el quinto real. El quinto real era un 20%. Se sacaba oro, el 20% venía a España, el resto se quedaba allí. Ya te digo, esos barcos primero iban hacia La Habana y en La Habana, cuando había 3 o 4, salían hacia España. ¿Qué ocurre? Pues que es esta época del siglo XVI-XVII, sobre todo el XVII, es la gran época de los piratas, de los corsarios y de los bucaneros, ¿no? Los piratas iban por su cuenta, los bucaneros, los corsarios generalmente pertenecían a algún país, ¿no? Por eso lo de la patente de corso. Sí. Ellos asaltaban barcos, pero siempre era para un país, para los holandeses o para los ingleses. Y los bucaneros eran gente también, piratas que se dedicaban al bucán, ¿no? A la carne ahumada, que se llamaba bucán, y de paso a veces asaltaban algún barco, ¿no? De los españoles que pasaban por allí, ¿no? Entonces es verdad que los ingleses tenían mucho interés en asaltar La Habana, y llega un momento que concretamente en el año 1762 intentan tomar La Habana con 50 barcos, nada menos. Se meten allí con 50 barcos, cortan lo que es la entrada del puerto que hemos visto, y con 12 barcos intentan atacar todo lo que es luego ya los barcos que estaban dentro. Y efectivamente, pues se hacen con Cuba. Se hacen con La Habana, se hacen luego con Cuba y entran allí. Entonces nos vemos obligados, la corona española se ve obligada a firmar un acuerdo y no están dispuestos a ceder Cuba ni La Habana por la importancia estratégica que tiene en la zona. Y entonces les regalan a los ingleses, les entregan, a cambio de que se vayan de Cuba, les entregan la península de Florida. Ok. Y entonces se firma un tratado en el cual los ingleses se marchan, España se vuelve a quedar con Cuba y con La Habana, pero a cambio tenemos que ceder la península de Florida, que se la quedan ¿Y España, los ingleses. España no se veía con fuerzas de echar a patadas a los ingleses? Bueno, es que entonces ya la armada inglesa ya era muy importante. Era muy potente, ¿no? Era muy potente. Fíjate que atacan La Habana con 50 barcos. Imagínate. O sea, y ahí mueren, pues por cada lado, cerca de 3.000 hombres. Tanto del lado español como del lado inglés, pero finalmente los ingleses consiguen hacerse con el puerto. Y claro, el que domina el puerto de La Habana, pues domina todas las rutas prácticamente comerciales. Claro, porque era el centro. Claro, es que estás ahí en el centro, en una isla que es enorme y que dominas toda eres estratégicamente es lo más importante del Caribe, claro, y dominas todo el Golfo de México, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para entonces ya Cuba era un importante centro agrícola. O sea, tenía una importancia tremenda tanto por la caña de azúcar, que la habíamos traído los españoles, como por el tabaco y por el cacao, ¿no? Claro, esto no se hacía gratis, esto se hacía con esclavos. Es decir, claro, en esta época, entre el año 1760 y 1800 y pico, llegaron a Cuba aproximadamente 1 millón de esclavos. Que venían de todas partes, ¿no? Efectivamente, venían de muchas partes. Hay que tener en cuenta que cuando un barco llegaba a las costas de Cuba lleno de esclavos, prácticamente llegaban solo la mitad. La otra mitad habían muerto durante la travesía. Imagínate lo que era vivir en esa bodega con muertos a tu lado. O sea, bueno, eso debía de ser un
Un trauma. auténtico trauma, solamente vivir aquello y salir de allí. Sí. Luego, lo que te ibas a encontrar no era menor tampoco. Claro. Entonces, si llevaron 1 millón de personas a Cuba, pues está claro que otro 1 millón se debió de morir por el camino. Sí. Los datos, las estadísticas que hoy se manejan, si tú las analizas, pues la verdad es que son dramáticas, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Pero bueno, los esclavos trajeron toda una cultura nueva, que era pues su música, la música que fusionaron con la española. Correcto. Y también trajeron una religión, que era la religión yoruba, que era, de ahí nació la santería. Efectivamente, hoy prácticamente te diría que la religión católica y la santería están un poco unidas, o sea, en Cuba. O sea, y tú ves a lo mejor a personas que se hacen santas, se visten de blanco y están haciendo una promesa porque están haciendo una vida de santidad. Pero bueno, está aquello muy imbricado, o sea, lo que es el catolicismo con la santería, que ahora mismo no sabría decirte. Yo creo que hay tal mezcla que es difícil de identificar una religión y la otra. Pero sí es verdad que hay mucha santería. Tenemos una pregunta de Alex que dice, en Latinoamérica estaban los aztecas, muiscas, incas, antes del descubrimiento. ¿En Cuba quiénes habitaban? Bueno, pues fundamentalmente en Cuba estaban los taínos. Había otras 2 tribus muy pequeñitas, pero realmente los que dominaban la isla eran los indios taínos. No queda nadie de la raza pura taína en la isla. No porque los hayamos esquilmado, sino porque nos hemos mezclado con ellos. Es decir, hay gente con sangre taína, pero que tiene a su vez genes europeos porque nos hemos totalmente imbricados con ellos. Entonces hoy día en Cuba hay gente que tiene todavía esos genes taínos, pero tienen también genes europeos de los españoles. Y según dicen, no queda nadie. Prácticamente no hay nadie que digas, este es un taíno, ya no quedan. Y entonces luego pues hay una mezcla de ese mestizaje, pues luego ha habido también con los negros, con toda la población que vino de África, pues también ha habido mezclas. Entonces hay lo que llaman cuarterones, hay de todo, ¿no? Entonces, pero la mayor parte de la gente el 51% ahora mismo de Cuba son de raza blanca. Y la raza es de los taínos mezclados con los europeos, casi en una en su mayor parte. O sea que nos hemos mestizado totalmente con Pero bueno, ellos, han ¿no? abandonado, la isla la abandonaron mucha gente cuando la revolución, ¿no? Muchos se fueron a Estados Unidos. Bueno, sí, totalmente. Bueno, primero, ¿qué ocurrió con todo esto de la esclavitud y las cañas de azúcar? Y bueno, en el año 1830 había como unos 400.000 esclavos censados por la corona española. Y aquí se abolió la esclavitud, pero se abolió la esclavitud forzados un poco en Estados Unidos había habido una guerra para abolir la esclavitud. Inglaterra también en 1803 la abolió y aquí costó abolirla hasta 1837, pero se abolió en todos los sitios menos en Cuba. Vaya. Y en Puerto Rico. Ajá. Esto fue una barbaridad, pero claro, la presión de los terratenientes, de los... Claro, ellos querían conservar sus privilegios. Claro, no me quite usted la mano de obra porque tengo que cerrar. Claro, pero es que eso no se puede hacer. O sea, entonces, bueno, en definitiva, España abolió la esclavitud, pero no se abolió en ultramar. Yeah. Con objeto de que poco a poco, claro, ese poco a poco lo que trajo fue que justamente en el año 1868
estalla lo que se llama la famosa Guerra de los 10 años. Entonces, un hacendado, fíjate, un hacendado, que era Carlos Manuel Céspedes, libera a todos sus esclavos y se declara en rebeldía contra la corona española, contra el imperio. Y además le apoyan alguna gente de Estados Unidos, porque había gente que estaba en contra de la esclavitud. Y entonces buscaban dos cosas. Buscaban fundamentalmente abolir la esclavitud, que se tomase esa decisión, que no dejaran a Cuba sin abolir la esclavitud, y ya pedían la independencia. Claro, exacto. Lógico, lo está provocando. O sea, entonces no puedes, los terratenientes, los hacendados españoles que eran propietarios de esas plantaciones, pretendían conculcar esos derechos y evitar que eso, que se fuera echando para atrás. Entonces, ahí hay una guerra que dura 10 años que la pierden los esclavos. La pierden los esclavos. Pero bueno, eso, evidentemente, el germen ya estaba inoculado, tanto el de quitar la esclavitud como el de la independencia. Y ahí es donde, por forzar esa situación de una manera absurda y solo por intereses puramente económicos de 4 hacendados o 40, los que fueran de allí, pues no se abole la esclavitud pues prácticamente hasta 1886, cuando ya prácticamente estaba todo tan deteriorado que entonces José Martí, que es un poco el padre de la patria, es un poeta, pero de alguna manera es el padre de la patria, funda el Partido Revolucionario Cubano. Él funda el Partido Revolucionario Cubano con objeto de crear una república independiente del imperio y una república con derechos para todas las personas y para todos los ciudadanos cubanos, sean negros, blancos, amarillos o como sea, ¿no? Porque entonces vinieron los americanos, porque si José Martí, un poeta solo, no hubiera podido hacer nada. Además José Martí muere prácticamente el primer año de esa guerra, de lo que llamaron la guerra necesaria, que fue un teatro. O sea, prácticamente, o sea, ¿quién hundió al Maine? Lo hundieron los americanos. Efectivamente. Es decir, en 1895 empieza esta guerra. Martí muere a los 3 o 4 meses en una batalla en Dos Ríos, pero claro, su legado queda, el legado suyo de libertad y de independencia y de derechos para la gente queda. Y finalmente Estados Unidos tenía muchas ganas de meterse en el fregado. Está España luchando contra, era prácticamente, una guerra ya a saco por la independencia de Cuba. Y ahí entonces es cuando Estados Unidos, en una maniobra muy rebuscada, dice, bueno, voy a mandar al destructor Maine a La Habana para proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Y entonces, y de alguna manera para apoyar a la revolución, a la revolución de José Martí. Y entonces ese barco llega a La Habana con 300 y pico personas y se queda allí en La Habana y tal, y cuando lleva unos días, de repente el barco explota. Luego efectivamente se ha demostrado que fueron los mismos americanos. Que o fueron los americanos o fue un error. Parece ser que esos barcos tenían muy cerca la sala de máquinas y las calderas de la parte donde tenían la pólvora. Entonces, inicialmente ese barco se llevaba con carbón de hulla, ¿no? Se echaban, pero luego pasaron a unos carbones bituminosos que daban más fuerza. Pero claro, eso daba mucho más calor. Entonces, como estaban muy cerca los depósitos de pólvora de la sala de calderas, lo que está claro es que el barco después se ha estudiado años después y se ha demostrado que la explosión fue de dentro hacia afuera. Pero bueno, ya se ocuparon los americanos de decir que era una mina o un torpedo
que la explosión era de fuera hacia adentro. Hacia adentro. Y para eso tenían a dos grandes genios del periodismo, como eran William Randolph Hearst, el famoso Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. Y un señor que luego ha pasado por ser un periodista muy, digamos, neutral, que era el famoso Pulitzer, el premio Pulitzer. Bueno, pues nos puso a caldo, decía que España era la que había hecho tal, con un diario que tenía en Nueva York, el New York World, y que había sido España la que había... Bueno, con eso lo que... O sea, que el premio Pulitzer tiene el nombre de un periodista que manipulaba la realidad. Por lo menos con España. Él hacía dibujos, hacía dibujos aquí poniendo unos hombres rana ahí, una mina y tal, acercando una mina para que explotara el Maine. O sea, bueno, pues como ahora la inteligencia artificial. Entonces se utilizaba el dibujo. Y entonces hacían dibujos, claro, imagínate, vendían montones de periódicos. O sea, William Randolph Hearst y Pulitzer se dieron a vender periódicos con la guerra de Cuba, contando solo mentiras y medias verdades, porque luego se hizo una investigación a fondo, se decía que tal, y al final se llegó a la conclusión de que nunca, o sea, España nunca intervino en la explosión del Maine. Bueno, pero eso sirvió... Como hoy en día, que hoy en día también todos los medios de comunicación están pagados por el gobierno y por eso, como se prostituyen, se les llaman furcias mediáticas, pues esos también eran furcias mediáticas. Así, al presidente de los Estados Unidos le interesaba que avanzara la guerra, y lógicamente la mejor manera de avanzar la guerra era que los periódicos estuvieran de su parte y contaran lo que él quería, porque de hecho habían mandado al Maine de alguna manera para intervenir en la guerra, ¿no? Y esto ya fue, claro, luchar contra los cubanos, pues todavía el Imperio Español podía, pero luchar contra una potencia extranjera como Estados Unidos, aunque entonces Estados Unidos pues era la primera, o sea, se pensaba, bueno, nosotros siempre hemos ganado un montón de guerras, llevamos 500 años guerreando, nuestro ejército ha luchado en todos los frentes, tenemos una flota no sé qué. O sea, la guerra duró de ahí nació 3 meses. La expresión más se perdió en Cuba, ¿no? Exacto. La guerra, en el momento que entró los Estados Unidos, duró 3 meses. Exacto. Nada más. O sea, fue desastroso aquello, ¿no? Entonces se hace independiente y entra el dictador Fulgencio Batista. Bueno, no en aquel momento, es decir, los americanos, curiosamente, después de entrar en Cuba y de tenerla en su poder, finalmente se marchan. Pero ellos dicen, bueno, vais a hacer una constitución, pero yo me voy a reservar una cosa que se llamaba la enmienda Platt, que era la enmienda Platt, que ellos se reservaban en la constitución que se iba a hacer en 1902, el que ellos podían intervenir en Cuba si sus intereses se perjudicaban. Y además les forzaron a que les cedieran un pequeño trozo de territorio en Guantánamo, que ellos lo adquirirían como alquiler perpetuo, a perpetuidad. O sea, ellos tendrían ese pequeño territorio, que eran 130 kilómetros cuadrados, pero que ellos lo adquirirían en alquiler y a perpetuidad. Y entonces ahí se ha quedado Guantánamo clavada la base a consecuencia de esta famosa guerra y de la famosa enmienda Platt que se mete en la Constitución. Hay algunos gobiernos, hasta que llega el año 1940, en el cual definitivamente se hace una constitución democrática, y que es la constitución, digamos, más importante de Cuba. Y su primer presidente democrático es Batista, curiosamente. Pero a los 4 años, pues lógicamente hay elecciones y él tiene que entregar el poder.
y bueno, pues así lo hace, ¿no? Entrega el poder. ¿Entregar el poder a quién? No, a otro presidente, Y en por eso 1944. y por eso se hace la revolución. Claro, es decir, él entrega concretamente a Ramón Grau en 1944, a los 4 años, hay elecciones y entra Ramón Grau y él se tiene que marchar. Bueno, pero claro, se ve que no se marchó muy convencido. Yeah. Y que no era muy demócrata. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en 1952 da un golpe de Estado y se acaba la historia. Da un golpe de Estado, pero además este hombre, Fulgencio Batista, pues era bastante peligroso porque era socio de la mafia, con los mafiosos. Cuba, entonces era el gran esplendor de Cuba en los años 50, donde aquello era pues el Miami de los Estados Unidos, ¿no? La puerta trasera de los Estados Unidos, donde llegaba la prostitución, el juego, las drogas, en fin, todo lo ha habido por haber, pero eso sí, con un capitalismo salvaje, ¿no? Y en Cuba era, vamos, la perla, ¿no? De las Antillas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, este hombre está desde el 1952, pero ya en el 53 se produce lo que sea el primer asalto al cuartel de Moncada, que es cuando Fidel, Raúl y algunos más asaltan el cuartel de Moncada, pero matan a todos, a los 55 que fueron a asaltar el cuartel, y detienen a Fidel y detienen a Raúl y a unos cuantos. Pero bueno, luego después los liberan, en el año 55 hay una amnistía, y Batista los libera. Pues, y se exilian en México, y desde ahí es de donde organizan de verdad la auténtica revolución. Eso es, con el Che. Ahí es donde conocen al Che y ya vienen desde México con el famoso yate Granma y desembarcan una noche en Cuba y bueno, toman algunas tal, luego consiguen subirse hacia Sierra Maestra, ¿no? Y ahí empiezan a organizar todo lo que va a ser, de alguna manera, la revolución de verdad, ¿no? Que se produce en lo que llamaron el movimiento del 26 de julio, porque el 26 de julio era cuando habían asaltado el cuartel de Moncada en el 53, y lo llaman movimiento 26 de julio, y entonces la guerra, que es una guerra civil, dura desde 1956 hasta el 1 de enero del 59, en el cual justamente nada más celebrar el fin de año en Tropicana, el amigo Batista coge un avión. Según se despide de todos, se brinda con champán y nadie sabe que él se va a marchar. Pero tenía un avión esperando y se va a Dominicana. Claro. Y huye del país. Luego de Dominicana le reciben en Portugal y finalmente es Franco quien le acepta aquí. Y él luego ha muerto en España, concretamente en Marbella, que tenía una casa en Marbella. Y ahí es donde muere Fulgencio Batista. Y bueno, pues en 1959 pues llega la revolución, y entra Fidel. Curiosamente, ellos habían firmado en Sierra Maestra con el Che, Raúl y Cienfuegos, ¿no? Pues habían firmado un manifiesto que decía que cuando llegaran al poder lo hacían para reponer la Constitución de 1940, la Constitución democrática, que se celebrarían elecciones, esto se firmó en ese manifiesto en Sierra Maestra, y que entregarían el poder al candidato que saliera elegido. Entonces, se parecían a Pulitzer, Sí, esto. Igual. Entonces, bueno, odia decir que eso no fue así, ¿no?
¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurre cuando en 1961, claro, ya Estados Unidos tenía la mosca detrás de la oreja. Dice, no, estos de demócratas tienen lo que yo de cura, ¿no? Entonces, ya Eisenhower ya tenía preparada la invasión, pero estaba ya en sus últimos meses de mandato y le deja todo el pastel a Kennedy. Y Eisenhower tenía unos planes para asaltar la Bahía de Cochinos mucho más ambiciosos que había preparado con la CIA, que los que finalmente Kennedy se acojona un poco, digámoslo así claro, se asusta y dice, uff, no quiero... Entonces, él disfraza a los asaltantes, lo hace con cubanos exiliados, e incluso los aviones que utiliza aviones pintados de... como si fuera del ejército cubano, pintados. Y en vez de atacar con todos los aviones que pensaban atacar, con 16 o 18 cazas, pues manda solamente 4 o 5. Claro, Fidel, o sea, unos exiliados cubanos que vienen desde Nicaragua, que no tienen casi, no manejan casi los rifles, con unos señores que llevan 3 años en Sierra Maestra pegando tiros en una guerra civil y un ejército totalmente preparado, pues imagínate cómo acabó aquello. O sea, duró 48 horas. Claro. Lo primero que hace Fidel es mandar a sus aviones y unos barcos que venían de apoyo detrás de esta gente, los hunden en el mar y que venían cargados con material pesado y tal. Y claro, estos se quedan completamente allí en la Bahía de Cochinos y que nadie les apoyaba desde atrás y con un ejército que estaba súper preparado, que venían a por ellos, ¿no? Entonces, bueno, la debacle es terrorífica, o sea, y bueno, menos mal que cogieron a muchos prisioneros, que luego Fidel los canjeó por alimentos y por medicinas y tal, o sea, que se llamó aquello el cambio de traidores por alimentos, ¿no? Algo así creo que se llamó. Aquel canje, pero bueno, fue un desastre, o sea, esto fue un desastre y fue porque Kennedy se asustó, tampoco quería figurar como que era Estados Unidos la que lo hacía, pero al final salió, o sea, salió en todos los periódicos, salió, por mucho que lo quiso disfrazar, se le veía el plumero, ¿sabes? Y encima no lo hizo bien y estaba contra un ejército que estaba muy entrenado, que venía de una guerra civil de 3 años muy dura. Exacto. Y bueno, y luego vinieron los misiles, ¿no? Luego viene efectivamente la crisis de los misiles. De alguna manera venía provocada porque Kennedy había situado en Turquía unos misiles también mirando con... Y entonces, claro, a la Unión Soviética dijo, bueno, la mejor manera de que nos quiten estos misiles es ponerlos en algún sitio cerca de ellos. Se pensaba que iba a ser en México, tal, pero al final, claro, a Fidel le venía de perlas, porque Fidel quería, no que quisiera, o sea, quería darle una lección a los Estados Unidos y al mismo tiempo intentar recuperar Guantánamo. Y de alguna manera que conseguir algo y que se rompiera el bloqueo. Quería conseguir esas dos cosas con los misiles, que se acabase el bloqueo y recuperar Guantánamo. Pero finalmente no consiguió ni una cosa ni la otra, porque aunque parecía que Rusia iba a ser muy beligerante y muy firme en el tema, al final Rusia... llegaron a un acuerdo, bueno, tú me quitas los misiles de Cuba y yo dame 2 meses que te los quito de Turquía porque tengo que hablar con la OTAN, con los miembros de la OTAN, pero firmamos un documento en el cual yo me comprometo en 3 meses a quitarte esos misiles. Y Fidel se quedó pues ahí fuera de juego, porque no consiguió ni una cosa ni la otra, o sea, ni consiguió que le quitaran el bloqueo, ni consiguió que le devolvieran Guantánamo. Y al final los rusos se marcharon para su lado, los americanos le quitaron las cabezas nucleares de Turquía y aquello acabó, bueno, pues en 13 días muy complicados, que pudo haber una tercera guerra mundial,
pero que al final, pues la gente finalmente siempre recapacita y no llega hasta el final, ¿no? Claro, claro. Y no, pero estuvieron bien cerca, Sí, muy cerca, muy cerca. O sea, hubo un momento en que, si no es por el hermano de Kennedy, por Bob, que dijo, déjame que llame al embajador, porque estaba ya completamente roto la negociación. Y entonces fue Bob Kennedy, que luego, como sabes, le asesinaron, pero que estaba de secretario de Justicia, el que dice, déjame que voy a hablar con el embajador y porque esto se tiene que arreglar, esto no tiene solución, o sea, no tiene más solución que es que hay que quitarlos. Vamos a quitar nosotros los nuestros, que quiten ellos los suyos, pero entonces en cuestión de horas se solucionó el problema gracias a Bob Kennedy y bueno, pues aquello acabó de aquella manera. El bloqueo siguió y lógicamente pues el exilio y los éxodos masivos de cubanos pues cada vez fueron mayores. Claro. En fin, tenemos desde el incidente del remolcador al maleconazo, la crisis de los balseros, en fin, podemos ir enumerando crisis y crisis y crisis y crisis en las cuales cada vez sale más gente de Cuba, lamentablemente, porque hay problemas de desarrollo. Sí. Tenemos una pregunta de Alex que dice, ¿la gente de Cuba ama la revolución y su sistema? ¿Están acomodados, domesticados o tienen miedo a levantarse y ser libres? Bueno, yo ahí te diría que la gente ya no cree en la revolución. O sea, ha perdido la fe en la revolución. ¿No se levantan? Bueno, vamos a fijaros, desde en el año 2020, la pandemia, había 11 millones y medio de personas censadas en Cuba. Hoy se cree que deben de ser 8 y algo. O sea, se han ido en 5 años casi 3 millones de personas. O sea, es que no me extraña, están ruinas. Hombre, es que tú fíjate cómo está La Habana, o sea, es lo que hemos hablado al principio, o sea, esto es La Habana, o sea, en La Habana se están cayendo los edificios porque estos edificios son de nuestra época, de cuando nosotros nos marchamos, no se invirtió, o sea, supongo que hasta el año 50, pues La Habana sí era una maravilla, pero de los años 50 para acá no se ha hecho nada. Bueno, mira, este edificio estaba al lado de nuestro hotel, esto es la calle Galeano. La calle Galeano es una de las más importantes de Cuba. Bueno, de hecho, es la calle más comercial. Aquí es donde empezó Galerías Preciados, en la calle Galeano. Sí, fíjate. La primera sucursal de Galerías Preciados, Pepín Fernández la abre en la calle Galeano. E incluso todavía quedan por ahí las marcas de la primera sucursal que tuvo Galerías Preciados en La Habana, porque Pepín Fernández se educó en La Habana. Luego ya vienen a España y la montan aquí en España y tal. Pero tú fíjate, este edificio que está al lado del hotel, en Galeano, muy cerca del malecón, a nada, 50 metros del malecón, ves el edificio que está completamente en ruinas, pero verás ahí que hay ropa tendida. Sí, en una ventana. Sin embargo, en las ventanas de aquí de la derecha, prácticamente yo creo que ya no vive nadie. Es que, pero hombre, es que no tienen ni suelo. Esas familias ahí. Si no te puedes acercar a ese edificio, por esa acera no se puede pasar. Bueno, pero hay gente que vive dentro. Pues ahí, fíjate. Pero está un señor entrando. Madre mía. Madre mía. Entonces, claro, hay muertos todas las semanas, hay 3 o 4 muertos. De edificios que se caen al suelo. Entonces, la pregunta que nos ha hecho nuestro buen amigo, hay que decirle, nadie cree hoy día en la revolución. Y el gobierno, ahora mismo, revolucionario que llaman ellos, el de Díaz-Canel y de Raúl, que está en la sombra, pues no concita ya ningún afecto ni ningún respeto. O sea, nadie lo respeta, nadie... Pero ¿qué pasa? Pues que la gente está, pues intentando sobrevivir. Intentando sobrevivir. ¿Y esto que se ve aquí, qué son? ¿Es un balcón con dos personas en el balcón? Yo no sé si son 2 personas, pero bueno, es una... No, yo creo que no. Yo creo que es cosas que había en el balcón, pero bueno, para que veas cómo está. Pero esto Madre es mía. a diario, o sea, a diario, porque La Habana se está cayendo. La Habana vieja, o sea, lo que es Centro Habana,
Porque bueno, La Habana Vieja, lo que son los monumentos y todo eso está muy bien, está conservado. Ya. Pero lo que son los edificios donde vive la gente, claro, si es que la gente no tiene para comer, ¿cómo va a arreglar Es que no su hay casa? no hay iniciativa privada. O sea, No, claro, no hay. Bueno, estas son las colas. O sea, las guaguas, no, como no hay petróleo, o sea, no hay combustible, las guaguas no vienen. madre Mira mía. las colas para coger el autobús, que no viene. O sea, que no hay autobuses. Madre mía. La gente no puede ir a trabajar porque no Ostras. hay autobuses. No viene el autobús. Entonces, a lo mejor viene uno cada 2 horas y entonces se suben los que pueden y van a trabajar y llegan a la hora que llegan. ¿Entiendes? Ostras. O sea, es Increíble. dramático. O sea, verdaderamente es dramático. Los sueldos, los salarios, ¿te has enterado de cuánto Bueno, cobran? sí, mira, para que os hagáis una idea, por ejemplo, un médico, un anestesista con el que estuve hablando, gana 7.000 pesos cubanos al mes. ¿Y eso para qué da? 400 pesos es 1 euro. O sea, Anda. gana 15 euros. Guau. Un médico anestesista que tiene una responsabilidad tremenda Madre en el mía. Hospital Central de La Habana. Madre mía. Entonces, ¿quién gana dinero? ¿Quién gana dinero? Los camareros. Claro. No porque están tengan un sueldo de cara grande. De cara al Exacto. turista por las propinas. Es que si le das 1 euro, le has hecho. O sea, imagínate. O sea, Claro. Y bueno, y también la gente trapichea, ¿no? También. Claro, bueno, aquí tienes, por ejemplo, la gente vende. O sea, si tú le llevas a Cuba una maleta con ropa o tal, pues una parte se la ponen y la otra parte la ponen por la mañana ahí e intentan vender las zapatillas, las bolsas, lo que tengan en casa, porque no tienen para comer, entonces necesitan vender las cosas que hay en casa o las que les ha traído el familiar desde España o de donde sea, para poder. Entonces, bueno, ya ves cómo está la gente, o sea, esta es la realidad de Cuba hoy en día, o sea. Entonces, esto es lo que decía la señora ministra, que la gente, que no hay mendigos por las calles, pero sí, claro, la gente busca en la basura, pero es que en la basura no hay comida. Madre mía. Hay cosas, pero comida probablemente Claro, no habrá. Bueno, es que porque es que no tienen para comer. Lo más preciado que hay. Madre mía. O sea, la basura que te encuentras por las calles que no se recoge, es que ni huele mal, porque no es basura orgánica. No es basura orgánica. ¿Entiendes? O sea, esta es la figura. Esta es la famosa ministra que dice que no, que no hay mendigos, que son espías norteamericanos disfrazados de mendigos. Increíble. Entonces, increíble. Cuando ya la gente ya no tiene que vender, se venden ellos. Entonces te ofrecen. Se ofrecen por la calle, se te ofrecen para hacer, o sea, para hacerte lo que quieras. Tristemente. Las chicas te dicen, ¿te estás buscando novia? O sea, esa pregunta me la han hecho varias veces. O sea, de verdad es dramático. O sea, es dramático el tema. Y entonces, claro, entre la falta de inversión, hay una falta de inversión total en infraestructuras. Bueno, los apagones, ¿qué vamos a hablar de los apagones? O sea, se va la luz. Claro, en los hoteles no, porque los hoteles tienen grupos electrógenos y cuando se va la luz, entra el grupo electrógeno y tú estás en un hotel. No todos lo tienen, pero la gran mayoría sí lo tienen, ¿no? Entonces, porque si no, después se te cortaría el ascensor según bajas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, afortunadamente, los turistas es un mundo aparte. Claro. O sea, hay autobuses para turistas, esos autobuses tienen combustible. Ahora, las guaguas nada, las guaguas no tienen combustible. Si y ahora la única oposición que ha surgido es Ferrer, ¿no? Bueno, Ferrer, este hombre, sabes que es un poco el líder de lo que hubo en el 2021, de lo del 16 de julio del 21, y ha estado en la cárcel pues prácticamente hasta enero. En enero, gracias al Vaticano,
al Papa Francisco hizo una negociación con Díaz-Canel para que liberasen a los presos políticos y los liberaron. Pero bueno, este hombre ha estado solo 2 meses fuera. O sea, le han vuelto a meter en la cárcel. Entonces, Estados Unidos, el otro día, el día 16, bueno, Trump, lógicamente, pues ha apretado todavía más las clavijas del embargo y al mismo tiempo han pedido que, por favor, les den una muestra de que este hombre está vivo. Quieren una muestra de que Ferrer está vivo, porque claro, de momento la han metido en la cárcel, no se sabe si la han torturado, o sea, no se sabe qué es lo que ha pasado. Y bueno, pues Estados Unidos ha pedido una prueba de que está vivo este hombre, ¿no? Que es un poco ahora mismo la cabeza visible, aunque ha habido muchas cabezas visibles a lo largo de, fíjate, desde que lleva esto, pero este es un poco la cabeza visible actual de lo que sería la oposición cubana al actual régimen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los cubanos están hasta cierto punto, los que quedan allí, estarían deseando de marcharse porque están absolutamente resignados y no saben cuál es el próximo palo que les van a dar. Y que no, o sea, si a veces no hay agua, la mayor parte de las veces no hay agua, no puedes lavar, no puedes beber, se te acaba el agua del depósito que tienes en casa y no tienes... cuando viene el agua hay que coger cubos y tal porque no sabes cuándo se va a ir. No hay luz, lo poco que tienes en la nevera se te echa a perder. En fin, es dramática la vida todavía, digamos que en el campo, yo creo que viven un poco mejor. O sea, yo he estado... Claro, tienen sus gallinitas, tienen sus vacas. Por ejemplo, tú te vas a Pinar del Río o te vas allí a Viñales y ves a los agricultores y tal, aunque tienen, por ejemplo, los agricultores del tabaco tienen que ceder el 90% al Estado de la plantación, el 90% de las plantas se las lleva el Estado y te dejan un 10% para que tú, de tabaco, para que tú lo puedas vender y con eso puedas vivir. Pero bueno, pues el que no tiene su gallinita, como tú muy bien dices, tiene su cerdito, tiene su cabra, puede a lo mejor cazar, porque allí hay caza, incluso hay gamos y se puede cazar, hay una reserva, pero permiten cazar los gamos y los ciervos que salen de la reserva, aunque es una reserva que está tomada por los militares y es un general el que está allí en la reserva, pero los que saltan de la finca está permitida su caza. Entonces, bueno, pues si cazas un gamo y luego te lo llevas y te lo comes, pues bueno, pues has comido, ¿no? O sea que para mí viven algo mejor la gente, digamos, del campo, pero los de La Habana, o sea, los de las ciudades lo están pasando mal. Y luego ha caído mucho el turismo también. ¿Sabes? Claro. O sea, fíjate, en la época de Obama, que se batió el récord, había 4 millones, o sea, llegaron a La Habana 4 millones de turistas ese año. Y sin embargo, el año pasado ya solo fueron 2,5 millones. Y este año, al 30 de junio, no llegan a 900.000. Madre mía. Es decir, que no van a llegar probablemente a fin de año a los 2 millones. O sea, entonces, claro, han hecho unos superhoteles allí que no se van a llenar, porque con el tema de Obama, cuando parecía que iba a haber una apertura y tal, hicieron unas inversiones en unos macrohoteles en La Habana terribles. ¿Pero quién ha hecho las inversiones? ¿Los inversores americanos? No, fundamentalmente ha sido el gobierno. O sea, te permiten hacer, o sea, del gobierno son todo empresas mixtas y generalmente mandan siempre ellos. Claro. Pero bueno, y las carreteras no están bien, salvo las autopistas. En el momento que te metes en una carretera general y tal, hay baches o sea, estarías todo el día arreglando baches, o sea, porque las infraestructuras no se invierte en infraestructuras, no se invierte en los edificios, las infraestructuras eléctricas están hechas polvo, en fin,
necesita el país una actualización que serían muchos años volver a poner todo esto en luz, o sea, es terrible. ¿Y cómo ves a la gente el espíritu? O sea, la resistencia, la resiliencia que tiene la gente, eso sí que tiene mérito, ¿no? O Yo creo que la sea, gente aguantar. ya está empezando a perder el miedo al régimen. Ok. Y el régimen está empezando a tener miedo. Es decir, el hecho de que hayan cesado a una ministra ya es un síntoma de que algo está pasando. ¿eh? Algo está pasando y algo tienen que hacer. Pero Es claro, curioso. empezar, Sí, o sea, perdona. salir de esta dictadura para caer en manos de los americanos, porque los americanos están esperando que caiga la dictadura para controlar Cuba. Sí, no, eso Entonces, está claro. entonces Yo me inclino, no lo sé, el otro día hicieron un movimiento muy raro, que es que decir que el presidente, en la Constitución ponía que el presidente no podía, al elegirse, no podía tener más de 60 años. Pero curiosamente han dicho, han puesto que ahora sí puede tener más de 60 años. es Entonces, para yo creo Raúl que Castro, ¿no? Pues es una no, bueno, medida para Raúl Raúl. está como de jefe del ejército, ya no está de presidente. Okay. Está Díaz Canel. Díaz Canel creo que tiene ahora 66 o 60. O sea, cuando le eligieron no tenía los 60 años. Sí. Por eso es el presidente. Y es curioso, yo creo, hay un hombre que es el presidente del gobierno, no el presidente de la nación, sino el presidente del gobierno, que es Manuel Marrero. Manuel Marrero es un hombre que viene del mundo turístico, de los hoteles. Es un hombre que se hizo yo creo que en la cadena Meliá y estuvo dirigiendo varios hoteles. Bueno, vamos a decir un gestor, ¿no? De Meliá, pero por parte del gobierno. Y este hombre hoy día es el presidente del gobierno. Y su esposa también es... bueno, es una publicista, pero turística y trabaja en el sector turístico y tal. Y este Manuel Marrero, que entre la jerga de allí le llaman Manuel Marrano, pero tiene justo 62 años. Y a mí me dio que sospechar que dijeran, porque yo creo que este hombre es de todos los que hay por ahí, ellos por supuesto no se van a retirar, pero de todos los que hay por ahí, el único que podría, digamos que tiene una mente más... abierta, porque ha vivido el mundo turístico, ha sido director de un gran hotel, ha estado en la cadena Meliá, y yo creo que quizá, no sé por qué, o sea, tengo ese presentimiento, no quiere decir que esté acertado, porque con esta gente es muy difícil acertar, pero hay una cosa que está clara y es que así no pueden continuar. O sea, la situación es tan dramática que yo creo que no pueden seguir así, o sea, y algo tienen que hacer, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan cambiado eso en la Constitución da que pensar de que van a elegir a una persona que tiene más de 60 años, y yo pienso que, hombre, es el segundo de a bordo, pero puede ser una persona, pues, un poco como la transición nuestra cuando se hizo con Suárez, ¿no? Con Adolfo Suárez o algo así, alguien que sea del régimen, pero que esté dispuesto a cambiar algunas cosas y abrirse desde dentro, porque todos confían un poco en él, porque es el presidente del gobierno en estos momentos. No es el presidente de Cuba, pero es el jefe del Consejo de Ministros, ¿no? En parte es el que ha hecho dimitir a esta mujer. O sea, entonces, bueno, yo pienso que quizá, pero bueno, que no va a ser fácil, ¿eh? O sea, porque hay unas reticencias tremendas, hay digamos, un sector duro, pues muy difícil de superar, ¿no? Pero bueno, tienen que... Pero es que la gente va a superar sus miedos y les va a importar tres pepinos ya lo están... quién esté al mando y los va a tomar el poder, o sea, no... Yo creo que es inevitable, o sea, porque la gente ya no... Es que sobre todo las mujeres están tomando la iniciativa. Porque quizá los hombres son, o sea, enseguida es fácil encarcelar, pero las mujeres como que pueden quejarse más y entonces se han juntado ahí en algunos barrios pues
algunas mujeres porque les falta el agua y hacen manifestaciones y cortan carreteras. Entonces, claro, eso ya está generando algunos problemas serios porque hasta ahora no tenían, o sea, la gente se marchaba y no se quejaba, se marchaba. Pero están empezando a tener ya quejas de dentro, o sea, de interiores. Claro, Entonces claro, eso ya es que empieza a hacer pupa. estamos hablando de 8 millones de personas, o sea, aunque hayan marchado 3 o 4 o 5, aún Claro, hay claro. 8. Claro, bueno, es que fíjate, hay cartilla de racionamiento. O sea, tú tienes una cartilla que vas a una especie de economato, digamos, donde vas con esa cartilla. Claro, ¿qué pasa? Que como se han ido muchos, tú vas con la cartilla de tu familia diciendo que hay 5. Claro. Entonces, están haciendo ahora un nuevo censo porque, claro, dicen, es que la gente viene diciendo que son 5 y no son 5, son 2. Pero claro, eso también tiene un riesgo, porque claro, si tú a esa gente le dejas de dar tal, en fin. Es que se va a morir de complicado. hambre. Claro, entonces están entre la espada y la pared. Es decir, el propio régimen está entre la espada y la pared, porque claro, la gente, basado en eso, pues por lo menos dice, bueno, pues me dan algo más en el economato, porque realmente lo que te dan, el arroz que te dan en el economato, las habichuelas, tal, bueno, las farmacias no hablemos. O sea, si entras en alguna farmacia, no hay nada. Da susto, no hay nada. O sea, hay 4 cajas y la gente por la calle no te pide dinero, te pide paracetamol. ¿Tienes paracetamol? O sea, qué fuerte. Entonces dices, por Dios. O sea, no sé, ¿Y te pide comida? También que le invites a comer o que le compres un bocadillo. Madre mía. Entonces, ¿y dónde puedes comprar bocadillos? ¿Hay tiendas para turistas que bueno, te dan comida? Sí, hay tiendas. Hay los que se llaman las MIPYMES, hay gente que ha montado MIPYMES, que lo llaman, que te permiten montar una tienda. Entonces, en esas tiendas sí hay cosas. Pero claro, hay cosas que no las pueden adquirir los cubanos, porque no tienen capacidad adquisitiva para comprarlas, las compran los turistas. Entonces, a lo mejor en una MIPYME de esas, a lo mejor en la puerta tienes a 2 que te están pidiendo y dices, venga, pues dame, ¿sabes? Una barra de pan y un no sé qué, porque te están pidiendo fuera comida, ¿sabes? Pero es que ellos no pueden entrar porque no tienen capacidad adquisitiva para comprar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto contrasta con la belleza del país, ¿no? O sea, que realmente ser un turista allí es ser un dios o un semidios, ¿no? Porque tienes todo a tu disposición y aquello, en la naturaleza es precioso. La Habana es una preciosidad, lo que es la Habana Vieja. Algunas ciudades, pues yo que sé, Trinidad o Santo Espíritu o Santa Clara, Cienfuegos, son muy bonitas, son preciosas y además la gente te recibe con cariño, o sea, nos quieren muchísimo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es? O sea, aunque pasen por estas penalidades, siguen teniendo un poco, digamos, ese cariño hacia los turistas, hacia los que vienen a visitarlos. Sí, no, totalmente. O sea, es algo que realmente choca por su espontaneidad y por su calor. Es decir, nosotros tuvimos un recibimiento casi como si fuéramos los embajadores de España. Cuando fuimos a Santa Clara nos recibieron allí bailando en la casa digamos, donde se hacen todas estas cosas, ¿no? Y nos estuvieron cantando, estuvieron bailando y bueno, y tuvimos que dar incluso las gracias porque no, estamos encantados de que ustedes vengan y no sé qué. Y digo, bueno, pues ni que fuéramos los embajadores. Pero da gusto el calor con el que te reciben, el cariño, porque es un cariño. Además, porque se nota, continuamos siendo hermanos, somos hermanos. Efectivamente. Entonces, luego nos invitaron por la noche a un pequeño espectáculo que ellos hacían con el ballet de allí de Santa Clara.
y que bueno, fue estupendo el espectáculo y bueno, pues Ujú. yo tuve que salir incluso a dar las gracias allí porque es que dije, bueno, que salga alguien a dar las gracias porque es que aquello era verdaderamente algo fuera de lo común, Increíble, ¿no? increíble. El cariño con el que te reciben y las atenciones que te prestan, ¿no? O sea, Sí. en ese sentido, yo recomiendo, ¿no? A todo el que quiera, de luego se lo va a pasar bien, ¿eh? O sea, Ujú. y en Cuba ser turista es un privilegio muy grande y bueno, lo que pasa que, bueno, vas a ver cosas que... Pero bueno, también las ves en Egipto Que te o las parten el ves en otros corazón. sitios, ¿no? Sí, te parten el Claro, corazón. Pero bueno, también se ven en otros países, ¿eh? O sea, no claro. podemos decir que Cuba es diferente a la India o a Egipto o a cualquier otro país que ves que Bueno, también se pasan pero en calamidades. Egipto, yo he estado en Egipto y digamos, bueno, como es otra cultura y otra manera de ver la Sí, vida, dices, bueno, pero es que en Cuba es que nos duele te más. imaginas a ti mismo viviendo ahí, Sí, sí. porque es que, o sea, te imaginas a ti mismo cubano. Y, Pues sí, porque en el fondo somos hermanos. Entonces, claro. hemos vivido pues 5 siglos prácticamente teniendo una historia común. Entonces Ujú, es muy difícil separarnos de ellos porque hablan las mismas cosas, claro, nos reímos con los mismos chistes, claro. ¿entiendes? La música es como si fuera nuestra. Entonces, pues todo eso, lógicamente, la cercanía que tenemos es enorme, ¿no? Ujú, Bueno, pues sí da, en ese sentido da más lástima que ocurra esto, ¿no? muy bien. Entonces, bueno, a ver si se soluciona, A ver, se sí, le encuentra una porque solución. exacto, o sea, aunque implique caer en las garras de los americanos, al menos que tengan algo para comer. O Es que sea, tienen que abrirse, es que así no pueden seguir. sí, sí, No, sí, sí, sí. no puedes seguir así porque, hombre, también el bloqueo al régimen es como un gran manto que todo lo tapa, ¿sabes? Bueno, pero Mm, ya sabemos que tenéis el bloqueo. Bueno, bien, mm, pero hombre, algo se podrá hacer, claro, ¿no? Digo yo, algo se podrá hacer, porque claro, si no el bloqueo no sirve para todo, ¿no? Ah, es que sí, claro, el bloqueo, es que claro, con el bloqueo, bueno, ya, pero usted, a lo mejor es que es usted un incompetente, claro, o sea, no es que a lo mejor no lo quiere usted hacer, lo quiere hacer mal, pero es que a lo mejor es usted un incompetente, se ha puesto ahí y tiene que dejar paso a otras personas que sepan hacerlo, o personas sí. competentes que sepan sacar al país adelante de otra manera, ¿no? Porque, oye, los chinos siguen siendo comunistas, pero la gente O vive. bueno, O sea, tú claro, no puedes abrirte, o sea, tú tienes que ser más papista que el Papa, más comunista que Lenin. No, hombre, pues a lo mejor hay que hacer un mix, ¿no? Buscar un intermedio, pues como han claro. buscado los chinos, para que la gente pues tenga sus pequeñas empresitas, pueda hacer Ujú. sus pequeños tal y puedan subsistir. Bueno, ¿que quieres que haya un partido único? Bueno, pues que haya un partido único, pero hombre, abre un poquito la mano, ¿no? O sea, yo creo que hoy día en el mundo se han demostrado que hay otras formas de comunismo que por lo menos la gente no pasa estas penurias, ¿no? Sí, 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 sí. Pues oye, ha sido un placer tenerte aquí, Luis, porque la verdad es que nos has explicado de primera mano tu experiencia en Cuba, nos has explicado lo mal que lo pasan nuestros hermanos cubanos y bueno, nos ha encantado a la vez que nos ha partido el corazón. Nos ha Pues sí, encantado todo lo que nos has explicado y bueno, a ver si, como dices tú, a ver si se soluciona bien pronto. pues sí, yo les mando desde aquí un abrazo muy grande a todos porque sé que lo están pasando muy mal Ujú, y les envío mis mejores deseos de que esto pueda solucionarse poco a poco, que el régimen se abra, ujú. no sé de qué forma, pero que se abra y que la gente pueda vivir un poquito mejor y pueda desarrollarse y dar de comer a sus familias. Ujú, Bueno, pues por eso les mando un gran abrazo y mis mejores deseos para el futuro. exacto. Bueno, y tengo una petición para todos los que nos están viendo, que es que nos interesaría contactar con alguien que haya estado en Venezuela últimamente para saber cómo está Venezuela.
y que nos explique cómo está la cosa, cómo se vive en Venezuela, así como Luis nos ha explicado cómo se vive en Cuba. O sea que dejo aquí el teléfono por si alguien nos quiere contactar y así hacer otro programa para nuestros hermanos de Venezuela, que también es otro país que lo está pasando también muy mal. O sea que no dudéis en contactarnos. Muchas gracias, Luis. Nada, encantado, Dani. Y bueno, y nos vemos en otro programa porque contigo eres una caja de sorpresas. Encantado de estar con vosotros y nada, pues cuando queráis nos volvemos a ver. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao, chao. Hasta Chao. luego. Hasta luego.